Sueño de los justos, la muerte. Durante toda la historia la humanidad se ha hecho la misma pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Dónde está nuestro hermano, nuestro hijo? ¿Dónde están nuestros familiares que fallecieron? ¿Dónde quedó su conciencia? ¿Sobrevivieron a la muerte? ¿Es la muerte solo una transformación, un cambio? ¿El inicio de un viaje a otra realidad, otra dimensión en donde están los espíritus, las almas, en donde están allí nuestros seres queridos pensando, observándonos, gozando de otra vida, tal vez una vida eterna? No lo sé. Durante mucho tiempo muchas religiones han tratado de abordar esta pregunta. En el cristianismo se habla del cielo. También en el budismo se habla, por ejemplo, de la reencarnación, la posibilidad de que el alma vuelva otra vez aquí en otra forma, como animal, como planta o como otro ser humano, porque para ellos simplemente viajamos en el espacio y en el tiempo para aprender, para ser sabios, para iluminarnos. Esa sería la finalidad de la existencia. Y también otras religiones del mundo nos hablan de esas posibilidades. Y esta vez vamos a hablar del Islam, de los musulmanes. Para eso tenemos un invitado muy especial que sabe muchísimo, que ustedes siguen mucho, que nos va a contar cuál es la posición o la visión o la idea de la muerte para más de 1.500 millones de personas en el mundo. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Las religiones están llenas de pensamientos místicos, de reflexiones elevadas. Parten de la idea de la divinidad, de una conciencia suprema, divina, llamada Dios. Allí está, vigilándonos, observándonos, un poder supremo, bueno, benefactor, justo, que en parte nos creó. Podemos estar en contra de las religiones. Lo que no podemos es negar su existencia, porque en todos los grupos humanos, desde los pueblos más pequeños hasta las sociedades más complejas, hay religiones. Y en estas religiones, obviamente, hay creencias y también hay narraciones y hay ideas de cómo es el mundo, y en este caso, cómo es la muerte y de lo que viene después. Muchos de los sabios del mundo, de los líderes religiosos, teológicos y también de los filósofos como Platón, Aristóteles, se plantearon diferentes posibilidades. Y en esta oportunidad conoceremos una de estas posturas, la postura del mundo musulmán. Y estoy aquí con un imán, con alguien que ustedes siempre han visto en mi programa de televisión en Más Allá, una persona que sabe muchísimo de mística, un gran estudioso que ha viajado por el mundo, nada más y nada menos que el imán Julián Zapata. Imán, quiero que comencemos de una vez directamente sobre el tema. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo definiría usted la muerte y la vida después de la muerte? Según sus estudios, según sus creencias, según su fe, según su teología. Imán Julián Zapata, cuéntenos a todos nosotros aquí en los audios de Cruz Escribiente, ¿cómo se abordaría ese tema, el tema de la vida después de la muerte y la sobrevivencia del alma desde el punto de vista de su fe? Y bueno, de una vez, gracias por estar aquí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi querido maestro Esteban Cruz, gracias por esta generosa invitación para hablar de uno de los temas más importantes, o tal vez el más importante de las tradiciones espirituales, de las religiones, de las civilizaciones que tienen su fuente en los libros eternos, como es el tema de la muerte. La verdad es que empecemos por aclarar que el mundo islámico, la civilización musulmana, la tradición espiritual del Islam, tiene una concepción muy distinta sobre la muerte a la que posee lo que se conoce como el mundo occidental, sobre todo en nuestro tiempo. La verdad es que aquí se sigue viendo la muerte como una enemiga, como un adversario, como algo a lo que se le debe tener miedo. El hombre occidental inmerso en el mundo del hipermaterialismo de nuestro tiempo,
pues busca perpetuarse en este mundo. Te cuesta trabajo aceptar que la materia es finita, ¿sí? Para nosotros, para el Islam, la verdad es que para todas las tradiciones grandes y espirituales, pero especialmente para el Islam, la muerte es una ficción, ¿sí? Nosotros somos viajeros del tiempo, ¿sí? Y cuando partimos de este mundo lo hacemos para regresar al Creador, para regresar a Dios, al origen de todo, ¿sí? El Corán es muy enfático cuando dice que somos de Dios y a Él retornamos. Dice el Corán con claridad. El Corán es, quiero recordarlo a todos, mi querido maestro Esteban Cruz, es eh, uno de los grandes libros de la historia humana, espiritual. Es una constitución para la humanidad que fue revelado al profeta Mahoma hace 14 siglos, entre el año 570 y el año 632, que fue revelado en el curso de 22 años por el ángel Gabriel, por Dios a través del ángel Gabriel al profeta Mahoma. Esto nos hace incursionar también en otros escenarios que son fundamentales, como el tema de la angelología, ¿sí? Del que hemos tocado en muchas ocasiones en tus programas, como el Más Allá, y bueno, en tu canal de YouTube, y bueno, en todos estos podcasts que estamos trabajando. El mundo en que vivimos es un plano totalmente material, y este mundo es una prueba para nosotros, es una prueba limitada en el tiempo. Somos hijos del tiempo, decía Mahoma. Y eso hace pues que en un corto tiempo que estemos en este mundo, unos años, 50, medio siglo, un siglo, pues es muy corto comparado con la eternidad y comparado con el cosmos, ¿sí? Eso hace que lo que se llame la muerte no es más que dejar un traje aquí que es la materia y tenemos que hacer un viaje a la eternidad, que es un viaje mucho, mucho más grande como lo es el universo, los universos, mientras que este mundo material es un polvo en el cosmos, un pequeño punto en el cosmos, ¿sí? Y eso realmente pues es lo que se llama la vida, o lo que es la vida material, ¿sí? Hay algo muy interesante cuando hablamos cuando en el mundo musulmán se habla de la muerte, no se habla en términos como en nuestro tiempo, dicen, alguien murió, ¿sí? Le llegó la muerte, le llegó la hora. No, hay una frase, sobre todo en países como el mundo persa y el centro de Asia, dicen, Dar Gusash, cruzó el umbral, pasó la puerta, una puerta a la dimensión espiritual, al más allá, que es mucho más grande que el más acá, que como hemos hablado es bastante finito, ¿sí? De hecho, cuando uno visita algunos santuarios del mundo musulmán, como el del Imam Ali, que es donde está la ciudad, en Kufa, por ejemplo, en Najaf, en Irak, en la Mesopotamia, hay una cosa muy curiosa. Este es de los lugares más visitados del mundo musulmán, es un lugar sagrado, donde está la tumba de Ali, de Adán y de Noé. Y tiene el cementerio más grande del mundo, que se llama Wadi Salam, a propósito. Tiene como 4 kilómetros de ancho, como por 20 y pico de largo. Es una cosa, la he recorrido, tanto en carro como a pie también, y eso no hay cuándo terminar, ¿sí? ¿Por qué menciono este lugar? Porque cuando uno va a estos santuarios, como el del Imam Ali, de Adán, de Noé, de los profetas, ¿sí? O en Karbala, en donde está la tumba de Hussein, un nieto del profeta Mahoma, un lugar muy visitado, tan visitado como visitar aquí el santuario de la Virgen de Fátima, la Virgen en Portugal, o el caso o el caso del santuario de la Virgen de Tonancín, Guadalupe, en México. Pues esos lugares, cuando uno va a esos lugares espirituales donde hay el mausoleo o la tumba de un gran santo, normalmente se le llama umbrales. Entonces dicen Ataba Husainilla, la Ataba de Ali, o el Ataba del umbral del profeta Mahoma en Medina, lo que hoy es Arabia Saudita. Nunca dicen el lugar de la muerte, un lugar que es como, sí, como un cementerio, ¿sí? Donde hay muertos, sino que se dice el umbral de alguien, de algún santo, ¿sí? Como el lugar espiritual donde está un santo, ¿sí? O la sede de un santo. Y esto hace, por supuesto, que tengamos una visión de la muerte muy diferente a la concepción occidental, ¿sí? El profeta Mahoma mismo insistía en que este mundo, Mahoma se dice en árabe Muhammad, pero estos son fonemas difíciles de pronunciar, por eso hablamos de Mahoma en español.
Mahoma insistió en que hay que hacer las cosas bien en este mundo. Es decir, que hay que ser piadoso, compasivo, misericordioso, justo, cumplir con nuestras obligaciones materiales, espirituales, ¿sí? Porque pues el mundo espiritual que nos está mirando es mucho más amplio. Y la verdad es que debemos prepararnos todos los días para partir de este mundo materialmente, ¿sí? O sea, debemos, decía el profeta Mahoma, debemos vivir este día como si fuera el último. Y bueno, es bueno hacer algo de análisis teológico, ¿sí? La muerte para el musulmán, o sea, la muerte es imprevisible, es gratuita, para utilizar el ayal, una expresión teológica, ¿sí? Pertenece a los designios divinos y está siempre presente en la vida. O sea, el Corán la caracteriza como una prolongación de la creación y es una antesala del día del juicio final, ¿sí? Una antesala del juicio, eso está muy bien descrito en las suras del Corán, especialmente el capítulo 23 del 99 al 115. Y en las tradiciones del profeta Mahoma, que se conocen como hadith, que son como las tradiciones del profeta Mahoma, como sus sentencias y sus buenos actos, sus enseñanzas, discursos, que se conoce como la tradición profética, y los hadiths que están por miles y cientos en Al-Bukhari, en Muslim, famosos narradores, o en la familia del profeta Mahoma como Ali, Fátima, Hassan, Hussein, como Salman al-Farsi, bueno, en las esposas del profeta como Aisha, etcétera. Bueno, hay que aclarar que el profeta Mahoma tuvo cientos, tuvo cerca de 12.000 discípulos, de los cuales más de 2.000 eran mujeres. Entonces hay muchas narraciones, el corpus doctrinal, el corpus de tradición del profeta Mahoma pueden sumar, llegar a medir desde varios cientos de miles, de casi 1.000.000 de sentencias, de enseñanzas del profeta Mahoma, fuera del Corán. Esto hace toda una enciclopedia extensísima. Lo cierto es que estos temas sobre la muerte, hay una abundante literatura. Ahora bien, desde el punto de vista teológico, antes de hablar del punto de vista, quiero hablar primero del punto de vista teológico, antes de hablar del tema espiritual, trascendental, gnóstico. Desde el punto de vista teológico, las distintas escuelas doctrinales del Islam, o escuelas de jurisprudencia que se conocen como madhabs, o sea, llámese el chiismo, el surismo, el sufismo, y dentro de ese chiismo, surismo y sufismo hay muchas corrientes dentro del mundo sunita como los Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi, ¿no? O entre los chiitas hay chiitas yafaríes de los dos imames, chiitas de los 7 imames o ismaelíes, hay saidíes, hay alawíes, alevíes, hay muchas corrientes y hay muchas corrientes sufis. Y todas ellas, todas esas tradiciones, quiero aclarar, son correctas. No existe una sola lectura del Islam. El que diga que no existe un solo Islam, pues es o un tonto, un ignorante o un estúpido. Existen muchas lecturas y en muchos tipos de Islam, como hay muchos tipos de cristianismo, de budismo, hinduismo, etc. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues todas han insistido, las escuelas teológicas especialmente se han ocupado en su creencia, en la conocida como, también hablan de los castigos de la tumba. Van a encontrarse en ustedes sentencias, queridos oyentes, ¿sí? Y sobre todo, pues elaboraciones a partir de una sura del Corán 32, capítulo 32, versículo 21, que dice que, comillas, hemos de darle a gustar del castigo de aquí abajo antes del castigo mayor, ¿sí? O sea, hay un castigo en el mundo cuando morimos, que eso lo vamos a hablar en su momento, y hay unos castigos también más allá, en el juicio final. O sea, hay unos castigos antes cuando partimos de este mundo, donde vamos a tener un sufrimiento, si nos hemos portado mal, y después también, cuando haya un juicio final, ¿sí? Bueno, lo cierto es que todos estos temas son importantes porque sirven para que reflexionen por lo menos desde el punto de vista teológico, ¿sí? Y también hay una sentencia de Bukhari, de uno de los grandes recopiladores de la biografía del profeta Mahoma y sus dichos, dice que me refugio en ti de la cobardía, de la senilidad, de las tentaciones del mundo y del castigo de la tumba. Eso eran frases que pronunciaba el profeta Mahoma invocando a Dios, que me refugio en ti de la cobardía, de la senilidad, de las tentaciones del mundo y del castigo de la tumba. El castigo de la tumba es para referirse al mundo del más allá, ¿sí? Lo cierto es que la tradición interpreta todo ello en el sentido en que los ángeles a lo largo de la vida terrenal se encargan de tomar nota de nuestros actos. Y aquí hay una cosa muy importante cuando partimos de este mundo. Tenemos unos ángeles que nos cuidan. Hay todo tipo de ángeles, pero hay unos ángeles que nos cuidan. Y por supuesto, cuando partimos de este mundo, hay una cosa muy curiosa cuando partimos de este mundo, es que vamos a ser interrogados en la tumba, la misma noche que nuestro cuerpo es depositado en la tumba, en un cementerio.
Bueno, debo decir algo muy importante antes de hablar del interrogatorio de la tumba, y es que en el mundo musulmán se concibe que al cuerpo hay que tenerle mucho respeto, la materia, hay que lavarla, no existe la cremación. El cuerpo se lava con alcanfor, con sidrón, bueno, con esencias, se le aplican aceite, se limpia muy bien, se baña muy bien, ¿sí? El cuerpo queda perfumado, ¿sí? Y si es un hombre se le envuelve en 3 mantos blancos, ¿sí? Como sábanas. Si es una mujer, 5. Esto, lo de las 5, 3 y 5, 3 en el caso de los hombres, sábanas, mantos. O 5 mujeres por respeto al cuerpo. Hay mayor respeto por el cuerpo de la mujer, ¿sí? Lo cierto es que el cuerpo es depositado en dirección a la Meca. Se entierran a propósito, los cementerios, los entierros en el mundo musulmán son más baratos que en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque la persona la entierran primero, el cuerpo se trata de enterrar lo más rápido posible, no exponerlo tantos días, sino lo más rápido posible, ¿sí? Y se entierra en tierra, se deposita en tierra, una fosa. El féretro o el ataúd solo sirve para llevar a las personas hasta el borde de la tumba. Una vez están allí, el cuerpo se saca del féretro, del ataúd, ¿sí? Y se deposita la tierra en dirección a la Meca. Hay que recordar que la Meca es el polo espiritual de los musulmanes, ¿sí? Y hay una Meca tanto física como espiritual. Hay una Meca terrenal, que es la que está aquí en la tierra, en la Meca, en lo que hoy es Arabia Saudita, donde el profeta Muhammad, Mahoma, inició la revelación. Y hay una Meca espiritual, que está en los cielos, en el 7.º cielo, que se llama Baitul Mamur. Bueno, lo cierto es que se dirige el cuerpo hacia ese lugar y se deposita en la tierra. De costado, siempre el cuerpo se coloca hacia el costado derecho, como inclinado hacia el costado derecho, como debemos dormir, ¿sí? Y normalmente, que es una recomendación también para todos los seres humanos, dormir hacia el costado derecho por razones de salud. Igualmente se deposita el cuerpo hacia el costado derecho y mirando hacia la Meca, ¿sí? Lo cierto es que una vez se entierra a la persona, se le sepulta, hay una cosa muy interesante, se hace una oración también del Yanasa, se hace una oración especial, ¿sí? Invocando a Dios, a los profetas, a los ángeles, a los grandes maestros, a los santos, etc. Lo cierto es que cuando la persona muere, ¿sí? Cuando la persona muere y se deposita en su tumba, con el lavado que hemos hablado del cuerpo, depositar el cuerpo, esa primera noche que el cuerpo está en la tumba, cuando llega la noche ocurre lo siguiente. A través de los tiempos, como nos cuenta el imán, diferentes religiones han pensado en la existencia del más allá, de la vida de ultratumba, de otro plano de existencia, de la vida futura, de lo que pasa post-mortem, después de la muerte. Y en muchas religiones se habla de cosas increíbles. Antes que el imán siga contándonos, quisiera hablar, por ejemplo, de los antiguos budistas, de los lamas tibetanos, quienes creen que cuando uno muere, el alma se desprende. Todo esto está en un libro que se llama el Libro Tibetano de la Vida. Según estos antiguos textos, lo primero que sucede es que el alma se desprende. El alma se desprende del cuerpo, que estuvo apegada por lo que ellos llaman el cordón de plata, o una especie de unión natural, mística, mágica, entre el cuerpo físico y orgánico y el mundo espiritual. Y una vez se corta energéticamente, el alma se desprende totalmente de lo físico y va flotando y se va a ese otro mundo en donde va después a encontrarse con una energía que es Dios, y eso piensan los budistas, o una energía creadora, llamémosla así, que después lo va a enviar nuevamente a aprender a la tierra en un ciclo de reencarnaciones. Escuchemos al venerable monje Thubten Wansheng, quien es un monje tibetano, él es de allá del Tíbet, hablando de esto, de las reencarnaciones y de por qué no recordamos, y de esa idea de que siempre se retorna y se vuelve a aprender. Es así, que hay unos ejemplos, ¿sabes? Si no, mucha gente, ¿cómo? Si es reencarnaciones, no recordamos a nadie. ¿Cómo va a recordar?
Hay gente recuerda, grandes maestros, recordando sus renacimientos, que han nacido, recordando su gente, su familia, sus cosas, sus posesiones, todo recuerda, porque recordar es la sabiduría. Cuando tenga más sabiduría, más memoria, las cosas puede recordar, de otras vidas incluso, ¿sí? Por tanto, nosotros no tanto desarrollado todavía. Yo tengo 63 años solo. ¿Sí? Y después tienen más edad o menos edad. Un lado no importa. Pero hay mucha gente de joven está sufriendo. Muchos jóvenes están sufriendo ser joven, ¿sabes? Y no sabe su cabeza arreglar su vida. En budismo tenemos un proverbio, dice que aunque tú vas a morir mañana, hoy aprende algo. Porque el conocimiento es sin límite. Por lo tanto, igual mostrando ahora, señor León, a nosotros, ¿sabes? Si no, mucha gente busca excusa. Me gustaría meditar, me gustaría aprender filosofía, me gustaría hacer yoga, pero no puedo. Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Sí, buscando excusa y después nunca llega. Cuando sea mayor, cuando termine mi trabajo, voy a empezar. Pero trabajo mundano nunca termina. Continuamos aquí en los audios de Cruz Escribiente hablando de la vida después de la muerte según diferentes religiones. Escuchábamos a un budista tibetano, Thubten Wansheng. Ellos creen en la reencarnación, en el aprendizaje continuo, en que estamos aquí para aprender y que muchas de las personas que conocemos, nuestros seres queridos, ya los habíamos visto alguna vez. Recuerdo que alguna vez un monje tibetano me dice: siento que te conocí en otro tiempo. No tengo ni idea si fuera real. Sin embargo, él me lo contó, me lo dijo. Puede ser parte de una creencia simplemente, de algo místico. Y bueno, Imán, ¿qué es lo que pasa cuando una persona fallece según sus creencias? ¿Cómo sucede? ¿A dónde van los muertos? Cuéntenos, porque es impresionante que muchas culturas han creado estas visiones sofisticadas del más allá. Bueno, una vez que el cuerpo es depositado en la tumba y todo el mundo se va, esa noche llegan unos ángeles. Se llaman Munkir, Nakir y Rahman. Llaman a la persona, la despiertan, la culminan, y como amigos de toda la vida, en un diálogo muy familiar con la persona que ha partido materialmente de este mundo, ¿sí? O con el difunto en términos nuestros, le hacen unas preguntas. La primera pregunta es si cree en Dios, si cree en principios eternos, ¿sí? Y bueno, la persona, si tiene un grado de espiritualidad avanzado o normal, va a empezar a responder qué es su concepto de Dios, porque le preguntan por Dios, ¿sí? La siguiente pregunta que le van a hacer es ¿cuál era su libro sagrado? Senda espiritual seguía, porque hay muchos caminos para llegar al Creador. Recuerda que el Creador es como un océano y hay muchos ríos para llegar ahí, grandes y pequeños, que son las tradiciones espirituales de los ríos. Le van a preguntar por su libro sagrado y por su maestro. ¿Cuál maestro espiritual seguía? ¿Cuál era su modelo? Buda, Jesús, Mahoma, Zoroastro, Bochica, Kukulcán, Hermes Trimegisto, Lao Tse, Fuji, Confucio, bueno, etcétera. Elías, Enoch, etcétera. ¿Sí? Obvio, una persona culta pues está como nosotros aquí hablando.
de estos temas. Hablará con los amigos como una entrevista y compartirá con ellos, con los ángeles. Todavía no sabe el que ha partido, que son los ángeles los que lo están entrevistando, el ángel de la muerte. Israfil, Azrael, Munkir, Nakir y Rahman. Lo interrogan. Como buenos amigos, se le presentan como simpáticos amigos, familiares. ¿Sí? Y también le preguntan, pues por supuesto, por lo que ha hecho en esta vida. ¿Qué positivo ha hecho? ¿Qué dificultades ha tenido? Bueno, después de esa pregunta, de esas preguntas que pueden durar en tiempo nuestro horas o en tiempo nuestro días, porque el tiempo es relativo en el mundo espiritual, ¿sí? En ese momento los ángeles, por orden de Dios, toman una decisión. Y es que se llevan el espíritu de la persona, el alma y su espíritu se lo llevan a un lugar que se llama el Barzaj. El Barzaj es algo que se conoce como el istmo, un punto medio. Un punto medio entre el mundo material, el Barzaj es un asunto, eh, es un punto intermedio, un istmo, así como decimos el istmo de Panamá. Es un istmo entre el mundo material, la tierra, y en los universos, los cielos superiores. Y ese Barzaj tiene muchos niveles, estratos, ¿sí? Unos superiores y unos inferiores. Los que están en los estratos superiores, pues pueden ver los universos desde ahí, cielos. Los que están en estratos inferiores solo ven mundos inferiores, mundos muy difíciles, algo así como mundos parecidos a castigos. ¿Por qué razón se llega al Barzaj? Porque todavía no hay el juicio final, es decir, no se ha establecido un juicio final sobre ese mundo, ni esa humanidad, ni sus habitantes, ni sobre las naciones, ¿sí? Porque en el juicio final las preguntas son más complejas. Este es el preámbulo de lo que viene. Por eso la famosa sentencia que hablábamos antes de que dice el Corán, hemos de darles a gustar el castigo. Y de aquí abajo, antes del castigo mayor, es decir, en ese mundo del Barzaj, ese mundo espiritual, cuando parte la persona, hay una serie de castigos o bendiciones. Y otros más complejos, el día del juicio final. Entonces, cuando son espíritus de luz, pues obvio, tienen una bendición y son colocados en estratos y planos superiores, ¿sí? Como cuando colocan a alguien en el piso 100 o 200, ¿sí? A contemplar el mundo, ¿sí? Y los que tienen muchos problemas los ponen o muy abajo o en el sótano, depende de su grado de evolución espiritual. Y esos ángeles se llaman, repito, Munkir, Nakir y Rahman. Hay una serie en la historia del Islam, en el pensamiento islámico, se ha exceptuado a algunas personas de pasar por el Barzaj, es decir, por el mundo medio, y lo mandan directo a los cielos, a los mundos superiores, o al primer universo, segundo cielo, tercer cielo. Son los shahid, los mártires. Ese tema del martirio es un tema complejo en la historia del Islam porque hay quienes lo han malinterpretado y han abusado de él. El mártir es aquel que se sacrifica por la humanidad, por su familia, por su nación, por el mundo. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, estamos hablando de Juan el Bautista, etcétera, ¿no? O sea, que hacen sacrificios en este mundo o mueren en circunstancias difíciles, como esos grandes santos de la Iglesia Católica que murieron en la hoguera, porque no los comprendieron, los malinterpretaron o decidieron castigarlos con la hoguera, como Giordano Bruno, para poner un ejemplo, ¿no? Miguel Servet, por sus avances científicos, etcétera. Bueno, esto es para colocar un ejemplo. Estas personas que mueren en estas circunstancias tan terribles o deciden sacrificar su cuerpo, su vida por ayudar a otros, como Ricaurte en San Mateo en átomos volando, como dice el himno nacional, estas personas ascienden directamente a los cielos que Dios determine. No tienen que pasar por la prueba, y ni siquiera necesitan un juicio final. Van directo al cielo. Este es uno de los premios por sacrificarse por la humanidad, porque morir en circunstancias difíciles para ayudar a otros, pues es un gran premio, porque significa que su vida material no era tan importante y su vida espiritual, o los ideales, los nobles ideales por ayudar a la humanidad, a los desamparados o los oprimidos, era importante, o por defender una escuela de pensamiento, por defender un libro sagrado, por defender, bueno, por defender nobles ideales y altos ideales y visiones cósmicas eternas, pues son consideradas por Dios como la suficiente prueba para un ser humano, un espíritu, que no necesita ni siquiera pasar por el Barzaj ni juicio final, va directo a los cielos. Aclaro que esto nada tiene que ver con estas supersticiones y estupideces que hemos visto en nuestro mundo, de gente volándose en un colegio, en un supermercado, en una discoteca, o atacando a un lugar como lugares civiles, etc. No, eso está prohibido. O sea, estas malinterpretaciones de hombres que se inmolan para causar daño a otros,
y para causar desastres y pánico y terror está prohibido. De hecho, esto es siniestro y satánico. Estas personas no van para ningún cielo, estas personas van directo pueden ir directo al infierno, a los infiernos, a mundos inferiores terribles, ¿sí? Donde van a estar allí muchísimos millones de años. Otra cosa importante que hay que aclarar sobre la muerte, y es importante para quienes escuchan estos importantes programas con el maestro antropólogo Esteban Cruz, es que no existe la idea de un castigo eterno en el Islam. No existe eso, ¿sí? La razón es muy sencilla, porque no existen crímenes equivalentes a la eternidad, ¿sí? Y hay que aclarar que el Islam, la tradición espiritual del Islam, es una civilización del perdón. Hay que aclarar que Dios es compasivo y misericordioso. Esto es algo muy importante porque todas las páginas del Corán, todos los capítulos del Corán empiezan con el nombre de Dios, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Y el Islam es una civilización del perdón, ¿sí? O sea, ¿esto por qué es importante? Porque el tema es que la idea de un castigo eterno es una cosa simbólica. No existe un castigo eterno porque no existe un castigo equivalente a la eternidad. Por más malo que haya sido un ser humano, hombre o mujer, lo que sea, tendrá un perdón un día y te va a resarcir, así sean millones de años viviendo en otro mundo, estando en otro mundo y aprendiendo. Porque el que no pase una lección, el que no pase un curso tiene que repetirlo, ¿sí? Hay que recordar que somos responsables por la humanidad en que vivimos y tenemos que rendir cuentas de nuestros actos por lo que hicimos por nosotros mismos, nuestra familia, por nuestro pueblo, por nuestra nación, por el mundo. Ya no podemos ahora excluirnos, porque cada vez a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Entonces, si Dios nos ha dotado de todas las herramientas para adquirir intelecto, espiritualidad mística, para conocer el mundo, conocernos a nosotros mismos, pues eso implica una gran responsabilidad. Por eso es que se sostiene con claridad, y en esto están de acuerdo la mayoría, el 99% de los pensadores musulmanes, no existe el concepto del castigo eterno. El castigo sí, si alguien no cumplió, es algo distinto. Una cosa es castigar a alguien, sancionarlo, otra cosa es mandarlo de por vida. No existe la prisión perpetua en mundos inferiores, ¿sí? Y no existe la pena de muerte espiritual. No, eso no existe. La tumba oscura es un mundo inferior. De hecho, hay quienes van a mundos superiores, universos superiores, y quienes van a mundos inferiores, mundos difíciles. Y eso es algo muy distinto. Cuando se escriben mundos de terrible calor, que a la gente se le cae la piel, no hay sino que pensar en temperaturas de mundos donde las temperaturas son de miles de grados, de cientos de grados, que por supuesto es difícil, ¿sí? Pero lo cierto, hay otro tema muy importante con este asunto de la muerte. La pregunta es, ¿los hombres se nos está permitido regresar? ¿Se nos está permitido? Hay un tema que es de debate, es el tema de la reencarnación, que han hablado algunas civilizaciones, especialmente como ocurre con el budismo y el hinduismo, y que está implícito en la Biblia y el Corán, ¿sí? El Corán habla básicamente no habla de la reencarnación, es decir, habla de un tema complejo que se llama el rayaún, el retorno de los hombres, ¿sí? Es decir, nosotros creemos que todo hombre tiene la posibilidad de redimirse y que puede regresar al plano material una vez que haya terminado ciertas pruebas, ¿sí? Pero eso es una decisión de Dios, quienes regresan a la tierra, quienes retornan a este mundo material, o Dios les permite retornar, ¿sí? Por diversas razones, porque lo merecen o porque en justicia deben seguir aportando a la humanidad. Y esto es lo que pasa con figuras que han aparecido en la tierra a través de la historia. Cuando uno ve ejemplos claves como el caso de Enoc, ¿sí? Que siempre lo han identificado con Elías. Se sabe que es un profeta antidiluviano Enoc, del que se sabe de un libro espectacular que cada vez toma más relevancia, que es el tema de Enoc y las famosas visiones de Enoc y su viaje a los cielos. Pero ya todo el mundo identificaba a Enoc con Elías. Y se sabe que Elías es un personaje, y entre ellos hay miles de años. Elías es un personaje de hace 8 siglos antes de Jesús, es decir, hace 28 siglos, ¿sí? Entonces, si tiene 28 siglos, pues es más reciente. Entonces, pero ahí no termina todo el asunto. Es que la gente siempre relacionó, y los místicos, los espirituales, ¿sí? Y los teólogos han relacionado la figura de Enoc y Elías con Juan el Bautista, diciendo que es el mismo Jesús lo aclaró que era el mismo, en muchos de los libros apócrifos y no apócrifos.
Y Juan el Bautista es una figura de hace 2000 años, era primo de Jesús. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, a Jesús, que si él era Elías, a Jesús le preguntaron, maestro, ¿tú eres Elías? Dijo, no, yo no soy Elías. Aclaremos que eso es un tema para el debate, para otro debate, otra charla. Pero lo cierto, él dijo, yo no soy Elías. No dijo que Elías no existía ni que no iba a regresar, porque el mismo Jesús en la época de Jesús esperaba el regreso de Elías. Esto para hablar del regreso de los hombres, del retorno de los hombres. Y le preguntaron que si Juan era Elías. Y Jesús muy inteligentemente dijo y afirmó, el que habla es Juan, el espíritu es el de Elías. Estos son ejemplos claves y clásicos del retorno de los hombres, ¿sí? Ahora bien, eso solo lo sabe el Creador, pero sí, soy de los que creo y sostengo que hemos estado aquí, ¿sí? En algunas ocasiones, y que la lucha hasta el final de los tiempos es regresar, ¿sí? O sea, hay quienes hemos estado aquí muchísimas veces hasta que aprendamos, porque recuerda que el conocimiento es infinito y el progreso espiritual es infinito. Entonces, hablar del retorno de los hombres antes del juicio final, aclaro, ¿no? Porque de aquí al juicio final es otra charla, ¿sí? Bueno, llegamos al final de este capítulo en el que hemos explorado la vida después de la muerte para diferentes religiones, haciendo énfasis en nuestro invitado, Julián Zapata, imán. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a hacer más programas de estos si les interesa, de filosofía, de teología, porque el misterio es esto, el misterio es abrir la puerta. Mi formación es antropólogo historiador. No vendo nada, no tengo una fe en específica, simplemente les muestro diferentes perspectivas. Esto es lo que nos hace humanos y esto es lo que nos mantiene en pie. La fe en que podemos tener cosas mejores, la fe en que podemos ser siempre lo que queramos. Y aquí quiero contarles una historia muy antigua que me narraron alguna vez en el colegio. Últimamente recuerdo siempre estas historias cuando yo termino estos podcasts. No sé por qué, recuerdo mis profesores. Docentes que me enseñaban de español, de literatura, de ciencias sociales. Recuerdo que nos tocaba tomar estos libros, tal vez usted ya los tuvo, de fábulas, de Esopo, esos libros de Jacques Lafontaine, esos libros que contaban fábulas, en las que se enseñaban cosas, en las que uno aprendía. Y recuerdo mucho esta que les voy a narrar a continuación, que tiene un significado muy profundo para mí y que nos lleva a reflexionar sobre la vida, sobre la existencia, sobre lo que somos. Viajamos entonces a un desierto, atrás en el espacio y en el tiempo, un desierto antiguo, allí al norte de África, caravanas de mercaderes en sus camellos, que viajaban de un lado al otro llevando mercancías. Había dos grandes amigos, eran comerciantes, tenían que ir de una ciudad a otra, llevaban consigo platos, llevaban consigo telas, llevaban consigo fardos repletos de mercancías. Tomaron el camino del desierto, caminaron un día, 2 días, 3 días y luego no aparecía nada, no había nada. Se les empezó a acabar el agua, pensaron tal vez en sacrificar uno de sus camellos, de sus dromedarios para alimentarse. Desesperado, uno de los comerciantes se acercó al otro, que era su mejor amigo, habían crecido juntos, habían vivido juntos, sus familias eran cercanas, hacían negocios juntos y le dijo: por culpa tuya estamos perdidos. Por culpa tuya tomamos el camino que no era. Por culpa tuya estamos en un sendero que no nos lleva a ningún lado. Y entonces levantó su mano y lo golpeó. Le golpeó el rostro. Triste y acongojado, los ojos del hombre escurrieron lágrimas, muchas lágrimas. Y se sintió muy mal. Y se fue de la caravana, dio 2 pasos, tomó una rama y fue hasta una duna y escribió allí sobre la arena: hoy mi mejor amigo, hoy mi hermano me ha golpeado. Los días fueron pasando y los camellos fueron avanzando entre ventiscas. El viento azotaba los cabellos,
La arena se metía en los ojos de los comerciantes y siguieron avanzando y avanzando. Ya estaban desesperados. De noche el frío del desierto los congelaba. Las estrellas se levantaban sobre el horizonte. Sentían hambre, sentían dolor, sentían sed. Todo parecía perdido. Cada día era eterno. Cada hora parecía un año. Hasta que de repente, al frente, detrás de unas montañas surgieron palmeras. Grandes, anchas, gigantescas, con ramas que daban sombra, y en el centro un pozo de agua, un gran pozo de agua. Era un oasis. Los amigos corrieron hacia allí con las pocas fuerzas que tenían, los animales también, y se bañaron en el agua, y tomaron agua, y comieron de los dátiles de las palmeras, y cazaron patos, y esa noche durmieron muy bien. A la mañana siguiente se alistaron para irse, pero los jóvenes decidieron nadar, meterse en el agua por última vez, refrescarse. Entonces el muchacho que había sido golpeado, a quien su mejor amigo había acusado de hacerlo perder, empezó a ahogarse y empezó a tragar agua y empezó a hundirse. Desesperado, su amigo se lanzó y empezó a nadar hacia él y logró rescatarlo. Lo llevó sobre la arena, sobre la costa de ese pozo de agua, y empezó a darle respiración boca a boca y empezó a presionar su cuerpo. El joven botó el agua, lanzó el agua que le obstruía los pulmones y respiró. Observó el cielo, esa bola de fuego incandescente que había allá arriba. Se incorporó y fue por un cuchillo, por un puñal. Lo tomó entre sus manos y fue hasta una piedra grande, ciclópea, gris, que había allí, y marcó: el día de hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. ¿Qué has hecho?, dijo el Salvador. ¿Por qué antes escribiste sobre la arena cuando estábamos perdidos y ahora escribes sobre una piedra ahora que te he salvado? Entonces el joven se quedó mirando a su compañero, sonrió y le contestó: cuando alguien hace algo malo, siempre intento escribir todo sobre la arena para que la marca la borre el viento, y procuro seguir adelante. Porque si me quedo en el pasado voy a sufrir, pero cuando alguien hace algo bueno, lo dejo en piedra, grabado allí sobre la roca, para que permanezca para siempre. Debo decir que esta historia me quedó marcada para siempre en el corazón. Recuerdo a esos profesores que me daban esos libros y me contaban estas fábulas. Y recuerdo mucho porque esto me hizo cambiar. Antes yo creía, cuando era muy niño, que todo dolor permanecía, que debería sentir rabia y odio, que debería consumirme en eso para salir de allí. Y no, ahora entiendo que las cosas malas debemos dejarlas allí, debemos hacer los reclamos, claro, debemos buscar la justicia, no debemos quedarnos callados. Pero las cosas malas se pueden perdonar si se busca reparación, si se busca justicia. Y las cosas buenas debemos recordarlas siempre. Las cosas buenas quedan ahí, marcadas para siempre del corazón. Es como cuando uno hace un viaje y la pasa bien con su familia y le cuesta millones. Usted puede gastar mucho dinero viajando, yendo a Disney World, paseando por algún lugar. ¿Y saben qué? Después de los años uno no se acuerda cuánto costó, se acuerda lo que vivió. Nunca se acuerda ni siquiera cuánto pagó, pero sí se acuerda de la sonrisa de su esposa, de su mamá. Las cosas buenas quedan marcadas en piedra. Sin embargo, con ese cuento solo tengo una cosa: que yo considero que siempre debe haber justicia y considero que siempre debe haber equidad y paz. Y ese cuento tiene un elemento que no les narré, y es que al final el otro, el Salvador, le dice: perdóname cuando te golpeé, perdóname, te amo y por eso te he salvado. Y eso es lo que yo busco con esos podcasts: abrir la puerta del misterio a sus corazones, abrir mi corazón. Ustedes, al mismo tiempo que los veo en la calle y me saludan y escuchan esto, me salvan. Y yo también quiero dejarles ese mensaje: sigan adelante, busquen el amor, ustedes están vivos. Si perdieron algún familiar, ese familiar estaría muy feliz, estaría dichoso de verlo a usted bien. Pásela bien, siéntase bien, a usted solo amor. Porque yo, aquí, lejos, muy lejos de usted, yo aquí, hablándole a la nada, frente a un micrófono, solo quiero decirle que sin conocerlo, yo a usted, esté donde esté, lo quiero mucho.